Buenas noches. La Facultad de Derecho y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú les dan la bienvenida. En este presente acto académico se va a presentar la obra Tentaciones Académicas, la reforma del Código Civil peruano de 1984, de nuestro profesor y amigo Mario Castillo Freire. Tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Marcial Rubio Correa, vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal del Departamento de Derecho. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero agradecer la oportunidad de estar acá, más como amigo de Mario y profesor de Derecho que como vicerrector, aunque aquí mis dos profesores me han hecho sentarme al medio por razones formales, no de fondo, porque en realidad no es así. Yo creo que el trabajo que presentamos hoy día es una obra de mucho interés y que vale la pena revisarla con cuidado. El trabajo es un trabajo que presenta a un Mario Castillo dicotómico, a mi juicio. Por un lado, al Mario Castillo investigador e intelectual que propone todos sus cambios al Código Civil, y por otro, el Mario Castillo político que dice que no hay que hacer ningún cambio. En realidad, el trabajo creo que vale, a pesar de que esto es una aparente contradicción, me parece que en el fondo no lo es, porque son dos consideraciones distintas las que apuntan a la reforma académica de un código de la dimensión del Código Civil, y de otro lado es otro tipo de criterio el que se utiliza para decidir si vale la pena o no dar una vuelta completa a un código a los 14 años de haber sido establecido. Y me parece que es tan interesante en el trabajo la propuesta de cambio de artículos que en buena cuenta, como el mismo Mario dice, afecta entre lo que añade y lo que quita más o menos al 50% del texto del código, como las consideraciones por las cuales piensa que esto debe ser solo un ejercicio intelectual de 1000 páginas más o menos, pero que en realidad no hay que hacerlo como política porque no es conveniente por una serie de razones que están dichas aquí, sobre todo en la primera parte de la obra. Yo pienso que Mario tiene razón en lo primero, y aunque no he podido revisar con todo detalle todas las propuestas para esta noche, creo que muchas de las cosas que dice en la segunda parte son sumamente interesantes y atractivas. Casi es un comentario al código. Me da la impresión de que atrás del debate está presentado otro debate. Este otro debate es más profundo y tal vez tiene que ver con, en buena cuenta, si está bien diseñado el Código Civil para las épocas actuales, que en el fondo no es discutir el Código Civil, sino la manera de legislar la vida común de las personas, porque en el fondo eso es el derecho civil. Tal vez en estos tiempos haya que pensar que, como dice el mismo Mario, el código ya no puede ser tan detallista como se hacía anteriormente. El primer código que en realidad nosotros no tomamos como código civil, que es el código prusiano, tenía 4000 y pico de artículos. El código civil francés un poco después ya tenía 2000 y pico, bastante más que en volumen que el nuestro, me parece. Y después se ha estandarizado una fórmula más o menos de temática y de normativa del Código Civil, donde varían un poco los conceptos, pero no varían drásticamente el volumen de la legislación.
Hay quienes piensan, por ejemplo, que más recientemente los intereses se han vuelto mucho más complejos, porque la sociedad en los últimos 20 años ya no actúa no actúa predominantemente en base a intereses comunes, sino a intereses individuales. Ya no hay grandes sindicatos, ya no hay grandes empresas con 100.000 trabajadores o con 10.000 o con 5.000, todo se parte, las empresas son holdings y entonces los intereses se van particularizando, hay mucho pequeño empresario y hay mucho profesional que en realidad ya se comunica con su computadora con el mundo. Entonces los intereses son tremendamente diversos, más complejos y hacen la vida más compleja y por lo tanto rompen todos los moldes de un código civil que pretende estar 40 años. Entonces la discusión contemporánea sobre los problemas jurisdiccionales en Europa y en los Estados Unidos, porque esto tiene una relación directa con el juez y este es el otro tema que Mario trata. Si el código ha de ser más general, entonces el juez tendrá más que decir. Pues ya no podrá ser la bouche de la loi, como dijo alguna vez Montesquieu, la boca de la ley, ¿no? El juez dice lo que dice la ley, porque como la ley ya no puede decirlo todo, el juez tendrá que crear más. Y ese es uno de los dilemas de nuestro tiempo, es un dilema que ya está ocurriendo. En el fondo, entonces, la discusión que plantea Mario acá es una que creo que está bien planteada. Es una discusión que tiene que ver con cómo se legisla la vida de las personas comunes y corrientes, que somos todos nosotros en su vida diaria, pero va más allá todavía porque es qué debe ser un nuevo Código Civil. Yo no he tenido tiempo de leer la revista de la Academia Peruana de Derecho, pero hay han salido 2 tomos recientemente, por lo menos me han llegado a las manos, y una de las ponencias, que creo que era la de Fernando Trassigny, se llama La muerte del legislador, ¿no? Que indudablemente tiene algo que ver con esto. Fernando Trassigny siempre es muy original en todas sus cosas. No tuve tiempo de leer el trabajo, pero me parece que tiene que ver con algo de esto, porque evidentemente el legislador cada vez corre más lejos de los hechos, ¿no? Y la técnica avanza cada vez más, los intereses se disuelven y entonces todo esto hace más compleja la situación. Creo que por todas estas razones el libro es el tratado, la obra, ¿no? Son 2 tomos más el código, vale la pena de ser revisado. Me da la impresión de que el enciclopedismo de Mario, de revisar íntegramente todo el código, vale la pena revisarlo porque hay mucho material interesante. Y lo único que yo habría pensado es que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? La manzana solo es un símbolo perfecto cuando tiene un mordisco, ¿no? Porque si no, tentaciones académicas. Claro, a mí me pareció pensar que después de todo el pudor del diagramador, hace que la manzana esté mordida, pero la ha puesto de vuelta para que el mordisco sea la página del libro. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Roger Rodríguez Iturri, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura y profesor principal de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho. Señor vicerrector de la Pontificia Universidad Católica, doctor Marcial Rubio Correa, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Mario Lorenzo Solesi y Bárcena, doctor don Felipe Ostergen Parodi, doctor don Jacques Vigio Crem. Querido Mario, deseo primero agradecer de manera muy especial a mi distinguido amigo, el señor doctor don Mario Castillo Freire,
la delicadeza de su gesto al haberme invitado, carente yo de mayor mérito, para dirigir unas breves palabras en este acto académico a propósito de su nueva producción intelectual que ha titulado Tentaciones Académicas. Sin más preámbulos, entrando en materia, digamos que el profesor Mario Castillo Freire, después de producir los contratos sobre bienes ajenos, el bien materia del contrato de compraventa y el precio en el contrato de compraventa y el contrato de permuta, ha escrito hoy, a mi humilde juicio, una obra monumental. La primera parte de los 3 volúmenes, la situada en el tomo primero, es realmente enjundiosa. Está prolijamente provista de todo un sistemático y metódico trabajo de recopilaciones en los que en dedicada gestión se aprecian publicaciones oficiales, comentarios de terceros, artículos periodísticos y entrevistas, actas de la Comisión Reformadora y textos especializados en los que se debaten no solo instituciones jurídicas propias del derecho civil, sino aspectos relativos a la procedencia o improcedencia del tema relativo a la reforma del Código Civil de 1984. La segunda parte del trabajo del doctor Mario Castillo Freire es realmente notable. Notable por el excepcional esfuerzo, el excepcional empeño y laboriosidad que en ella se percibe, pero también notable por la ostensible audacia y a la vez erudita competencia con que pasea su inteligencia a lo largo y ancho de cada una de las instituciones del Código Civil del 84. Acreditando una desbordante pasión por el derecho, el autor se opone de manera rotunda a una eventual reforma substancial del Código, pero sus desbordes y su afán por enriquecer a su manera el derecho lo llevan a mostrarnos diversidad de sugerencias que acreditan una vez más esa fina inteligencia, su conocimiento sobre la materia y su imaginativa en asuntos jurídicos. Sin perjuicio de resaltar el valor, la validez y la vigencia del Código Civil del 84, Castillo Freire exalta también la calidad del Código del 36, que representó, nos dice, el más grande salto cualitativo que en el plano legal tuvo el derecho civil peruano. Es deslumbrante cómo Castillo Freire se desplaza por las áreas del derecho civil. Los hombres del derecho solemos reducirnos, conscientes de nuestras limitaciones, a las áreas de especialización. En su caso, no deja de ser envidiable el tránsito intelectual que Mario Castillo hace en los diversos hitos del derecho civil, desde el nacimiento, la familia, el matrimonio, la relación con los bienes a través de la propiedad, la relación con las otras personas a través del derecho de obligaciones y de los contratos, y finalmente la muerte y la sucesión.
toda la gama vital del ser humano, desde su inicio hasta su fin, tratada institucionalmente en el derecho civil, es recorrida por Mario Castillo en estos 3 importantísimos volúmenes. Producto de nuestra curiosidad desde el derecho de familia, hemos apreciado perplejos cómo Mario literalmente danza y se deleita entre las instituciones, proponiendo, modificando, cancelando, sugiriendo preceptos y normas. De acuerdo o no con sus finas sugerencias, francamente nos hemos recreado con ellas. Cuando sugiere que el matrimonio no sea la única forma de constituir familia, cuando altera los alcances jurídicos del concepto de afinidad, al percatarnos que auspicia la cancelación del impedimento matrimonial por impubertad y el mal llamado en doctrina plazo de viudedad, o cuando en importante, trascendental y polémica sugerencia se opone al matrimonio de menores, cuando al sugerir el perdón impedimental recíproco para el matrimonio hace un avance y un aporte realmente notable, al comprobar que se opone a la vigencia de la dispensa de publicaciones para el matrimonio, cuando adrede no distingue entre el recurso de oposición y la denuncia de impedimento matrimonial para centralizar ambos con un solo criterio, al observar que formula pautas para, en su caso, anular jurídicamente el matrimonio in extremis, al alcanzarnos modificaciones en la teoría de la invalidez para el complejo caso del nuevo matrimonio del ya casado, cuando propone ajuste de normas para ventilar entre cónyuges el disentimiento cuando hay discrepancia por motivo de trabajo. Mario no se detiene, prosigue con todo el caudal de su imaginativa e incorpora fundamentos jurídicos para la renuncia del cónyuge a la herencia, al legado o a la donación, para declarar la ineficacia de los actos de disposición ilegales respecto de los bienes sociales. También amplía los alcances del régimen patrimonial entre concubinos y agrega como causal de divorcio la enfermedad por transmisión sexual de tercero y extiende el sentido causalista de la homosexualidad como instrumento jurídico para la disolución del vínculo. Precisa reglas sobre el divorcio absoluto y suprime otras, y a su vez modifica sustancialmente el artículo 362 del Código Civil, que hoy establece estremecedoramente que el hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como adúltera. También convierte en imprescriptible la acción de contestación de la paternidad matrimonial y abre la acción de impugnación de la maternidad para todo caso. En la copiosa lluvia de sugerencias, Mario favorece también la probanza de la filiación matrimonial, abriéndola a cualquier medio probatorio, e interviene en él hoy todavía no del todo claro régimen jurídico de adopción para alcanzarnos diversidad de sugerencias. Afirma Mario que el reconocimiento testamentario sí es revocable, desafiando a toda la doctrina peruana y la legislación vigente.
y en una postura manifiestamente por igual desafiante y polémica, abre la posibilidad de que el hijo de mujer casada sea reconocido por tercero y se derogue el impedimento legal por el que el hijo nacido del matrimonio no puede investigar judicialmente su paternidad extramatrimonial en tanto no sea negado con sentencia victoriosa por el padre jurídico. En muy valiosa decisión, a nuestro modesto juicio, elimina el artículo 403 del Código Civil sobre improcedencia de la acción para investigar la filiación proveniente de concubinato y los derechos del hijo alimentista. Y en fin, sobre este punto no digamos más. El jurista Castillo Freire recorre la institución de los alimentos, recorre la de la patria potestad, el patrimonio familiar, la tutela, por igual la curatela y el consejo de familia, atizando el debate y marcando en su libro la huella de una erudición digna de envidia. Sin ánimo de adornar su figura de elogios, Mario Castillo ha vuelto a acreditar su enorme talento y sus muy sólidos conocimientos jurídicos, los que le permiten incursionar incluso con facilidad, como vemos, en las más variadas instituciones del derecho civil. Por ello es que su obra, a nuestro juicio, constituye un esmerado esfuerzo en nuestro medio para intentar situar al derecho civil en el plano preponderante que le corresponde. Tentaciones Académicas es, a nuestro modo de ver, una de las más esmeradas entregas por su seriedad para efectivamente repensar el derecho civil. Puede ser materia aceptada que el Código Civil del 84, como todo cuerpo de leyes probado por la historia, requiera en algunos de sus puntos reajustes. La problemática de los avances tecnológicos para el área genética, para la informática, para la telecomunicación, de repente son asuntos ya asignables al libro de personas. La conveniencia de obtener los mayores beneficios tanto para la paternidad como para la maternidad desde los nuevos desarrollos alcanzados por la genética pueden ser asuntos del derecho de familia ya hoy. La capacidad de disposición del propio patrimonio, asunto interesante, ¿por qué no?, para el libro de sucesiones. La relación inversión nacional y extranjera y las nuevas modalidades de contratación en su relación con el derecho de obligaciones y el derecho contractual es asunto importante, como la inquietud por los derechos reales y su incidencia en el desarrollo y en las novedosas formas de inversión. Todas y otras materias pueden, en efecto, ser asuntos para puntualizaciones. Nosotros estamos más por la inteligencia y por la capacidad interpretativa del jurista que por la extirpación de los códigos. Nosotros estamos más por la fuerza substantiva, enriquecedora y clarificadora de la doctrina. Y solo en la medida en que los códigos se asientan y se afirma, es que esa doctrina se puede hacer más crítica de ellos y enriquecedora. Nosotros estamos por la extraordinaria capacidad creadora que puede conferirse a la arquitectura jurídica desde la jurisprudencia nacional. El Código Civil del 84 es bastante más que una buena obra. Es un instrumento de extraordinaria valía
en la vida jurídica civil de nuestro país. Ha merecido encendidos elogios de juristas internacionales por sus invalorables aportes. Como obra humana, desde luego no es perfecta, y desde luego que es obra perfectible. Empero, no hay razón, a nuestro juicio, para derogar tan maestra obra. Si algunas de sus normas merecen modificación, como parece evidente en algunos casos, pues habrá que modificarlas. Distinto, muy distinto es el asunto relativo a la derogación a fardo cerrado del Código Civil de 1984. Por ello es importante la obra de don Mario Castillo Freire, pues llena de vitalidad, de imaginación y de audacia, es sin embargo un ejercicio brioso e inteligente, lleno de constructiva prudencia y a veces de sana y rica imprudencia, que de un lado nos recuerda las excelencias jurídicas del Código Civil del 84, pero de otro, sutilmente nos seduce y nos invita a incursionar jurídicamente en ámbitos verdaderamente sugestivos para el derecho. Recuerdo inevitablemente en 1985 a Mario Castillo Freire entre mis alumnos del curso de Derecho de Familia. Decimos inevitablemente porque Mario Castillo fue de esos alumnos que por su agudeza intelectual, por la finura de su inteligencia, se hacen difíciles de olvidar. Pero a ello Mario Castillo agregó, entre otros dones, uno excepcional. Se trataba de un muchacho que ejercía una preciosa cultura del don de gentes y de la caballerosidad, aspectos de lo que es, como en el derecho, verdadero exponente. En la aguda inteligencia y en la excepcional caballerosidad es la imagen precisa del maestro de generaciones, don Felipe Osterlin Parodi, por lo que para nada nos sorprende que juntos hayan acometido preciosas aventuras para la mejor gloria del derecho. Solo le pido humildemente a Mario que siga la huella del maestro Osterlin Parodi, y entonces estoy seguro que juntos estaremos celebrando muchos mayores logros suyos en el derecho y en mucho de lo que al derecho le viene por añadidura. Gracias, señores. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Jacques Vigiocrem, exmiembro de la Comisión Revisora del Código Civil de 1984 y catedrático del curso de contratos de la Facultad de Derecho. Señores, buenas noches. Primero quiero agradecer a Mario Castillo por invitarme en esta ocasión a la presentación de su libro, que me permite reencontrarme con mis catedráticos, con mis amigos, con mis compañeros de cátedra y con grandes amigos míos que están en el público. Antes que nada quiero rendir homenaje a Mario por haber trabajado durante 6 años una obra que efectivamente tiene carácter monumental, un mérito extraordinario, que para mí tiene 2 grandes valores. El primer valor es el de que yo siempre me pregunté, y por eso quiero hacer una comparación, si cuando trabajábamos en el Código Civil había alguno de sus miembros que podía haber redactado todo el Código Civil.
yo siempre me preguntaba y conversaba, ¿quién de todas las personas, miembros de las dos comisiones, hubiera podido redactar todo el Código Civil? Sin ofender a nadie, no habría más de uno o dos. Y Mario Castillo se ha dado el lujo de comentar todo el Código Civil. Para comentar todo el Código Civil hay que tener bastante atrevimiento, porque el Código Civil tiene de personas, tiene de familia, tiene de actos jurídicos, tiene de sucesiones, tiene de reales, tiene de obligaciones, tiene de contratos, tiene de internacional privado, tiene de registros públicos, que hay que figuras que se entremezclan. Gran mérito, en primer lugar, de Mario. En segundo lugar, un mérito enorme en cuanto a una renuncia a integrar la nueva comisión que proyecta elaborar un nuevo Código Civil. Quien tiene el bagaje de haber hecho una ponencia semejante, lo lógico que podría decir es: yo quiero estar presente y que todo lo que estoy aportando quede incorporado. Gran renuncia, porque creo que sobre un deseo natural de vanidad, creo que hay una cuestión más de principio que yo realmente admiro. Sinceramente, en un Perú en el cual hay una pérdida de valores, este tipo de actitudes para mí tiene un enorme valor. Quiero además contar dos anécdotas que tienen mucho que ver con valores, con tentaciones académicas, con culto a la personalidad. Cierto día se presentó un alumno y me dijo: quiero hacer una tesis sobre un determinado tema del Código Civil. Y me dijo así: este es un tema que un profesor dijo que se le había ocurrido en un viaje a Italia. Entonces yo me quedé entre sorprendido y risueño y le dije: espérese, voy arriba a mi escritorio, que yo le voy a traer la grabadora de la reunión correspondiente de la Comisión del Código Civil en la que se discutió ese tema, y usted va a comprobar si a esa persona se le ocurrió esa figura nueva que recoge el Código Civil, se le ocurrió a él en un viaje a Italia o se le ocurrió a otro ciudadano. Evidentemente la persona leyó la grabación y me dijo lo que me tenía que decir. Otro segundo comentario que quería hacer era este. Estábamos discutiendo en la parte ya final de la redacción del Código Civil y un distinguido jurista, amigo mío, vino con una idea muy original. Quería que un libro del Código Civil se llamara Contratos y otra fuente de las obligaciones. Yo le dije que no me parecía conveniente, porque el libro debiera llamarse, como en efecto se llama, Fuente de las Obligaciones. Y le dije que si vamos a darle preferencia a alguna de las fuentes, en todo caso tendríamos que darle preferencia a la ley y no al contrato. Este distinguido amigo me dijo: tú no pareces profesor de contratos. Evidentemente, con estos dos comentarios que acabo de decir, la primera comparación que me viene al caso es decir, ¿cómo tenemos a alguien que tiene una ponencia general sobre todo el Código Civil y no integra la comisión? Y tenemos estos dos comentarios que yo acabo de hacer y que no voy a hacer más. Lo que sí les puedo decir es que yo podría contar de estos dos comentarios N comentarios. Leí entonces que el título de Mario es un título bien generoso, porque llamarle a lo que podríamos llamar, en algunos casos, sueños, imaginaciones, fantasías, culto a la personalidad, mezquindad, lo estamos llamando generosamente tentaciones académicas. No quiero dejar de terminar sin hacer, aunque sea un pequeño comentario, sobre las tantas modificaciones que propone Mario. Hay una en la que amistosamente y cariñosamente y bien respetuosamente quiero decirle a Mario, está relacionada con el concubinato. Mario propone que los concubinos tengan derecho a heredar. Ese sí fue un tema que fue debatido en la Comisión del Código Civil, en la Comisión Revisora, y se descartó porque si no, no habría casi ninguna diferencia entre el matrimonio y el concubinato, solamente habría la única diferencia del nombre. Sin embargo, quería mencionar que, digamos de manera respetuosa, Marito, y cariñosa desde luego, porque en verdad
quien comenta todo el Código Civil evidentemente es más rico que uno que está hablando. Yo sinceramente yo no podría ir más allá de un poquito más allá de algunos contratos. También sí quiero mencionar que estoy en desacuerdo con una modificación integral del Código Civil. Pero no estoy en desacuerdo por la circunstancia de haber sido miembro de la comisión revisora y asesor de la comisión que elaboró el proyecto que presidió mi profesor Felipe Sterling Parodi. Estoy en desacuerdo por una razón muy sencilla, porque el Código Civil solo tiene 14 años de vigencia. Y en 14 años de vigencia, en verdad, recién estamos aprendiendo a conocer el Código Civil. Yo voy a hacerles una confesión. Hace 5 años está en vigor el Código Procesal Civil. Y yo le he preguntado a varias personas si han leído todos ellos el Código Procesal Civil. Y no lo han leído. Yo personalmente he formado parte de esa comisión como asesor. Y no lo he leído integralmente, a pesar de que está 5 años. Con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que la ciudadanía tiene que irse enriqueciéndose, los magistrados recién tienen que ir aprendiendo un Código Civil que utiliza una terminología bastante técnica. Estoy de acuerdo que la doctrina y la jurisprudencia deben enriquecer el Código, deben enriquecer la interpretación, pero no creo que debamos ir a una modificación total del Código Civil. Sí creo, por ejemplo, que hubo un tema que durante los debates de la comisión revisora no se recogió gracias a una intervención del profesor José León Barandarán, el inmortal maestro, acerca de la investigación de la paternidad. Creo que la prueba del ADN puede ser recogida como uno de los instrumentos que puede ser considerado por el juez al momento de valorar la paternidad, pero como uno de los instrumentos, pero que no lo obligue. Creo que estando a puertas del año 2001, todos los ciudadanos y los abogados y legisladores no debemos ser ajenos a ello. Debemos legislar básicamente pensando en 4 letras que para mí son las preponderantes, por lo menos de mi vida. P-E-R-U. Muchas gracias. Seguidamente, tomará la palabra el doctor Felipe Sterling Parodi, presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1984, profesor principal de la Facultad de Derecho, decano de la Facultad, ministro de Justicia, presidente del Congreso y decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor vicerrector de la Universidad, doctor Marcial Rubio Correa, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Lorenzo Solesi, señores profesores que nos acompañan en la mesa, señorita doctora Gabriela Araníbar, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, distinguidos colegas, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias, Roger, por tus generosas expresiones respecto a mi persona, que responden no a mis merecimientos, sino a tus afectos. Me he preguntado con frecuencia si es necesario, como algunos juristas y maestros universitarios lo propician, derogar el Código Civil de 1984 para sustituirlo por uno nuevo, o se requiere, tal como lo sustentan otros colegas, introducir modificaciones sustanciales en el Código, pero sin derogarlo, o simplemente es necesario efectuar unos pocos cambios en dicho cuerpo legislativo con el propósito de perfeccionarlo, de evitar que algunos de sus preceptos puedan entorpecer el desarrollo económico y social del Perú, de adaptarlo con ligeras modificaciones
a los nuevos desarrollos tecnológicos y de impedir el contraste de sus normas con la Constitución Política de 1993. La historia de las reformas se inicia, hasta donde alcanzan mis recuerdos, solo a los 8 años de vigencia del Código Civil de 1984, con la conformación de grupos de trabajo integrados por distinguidos maestros universitarios destinados a sugerir enmiendas, pero únicamente en temas medulares. El transcurrir del tiempo determinó la dación de la ley número 26394 en noviembre del año 1994, coincidentemente con los 10 años de vigencia del Código Civil que nos rige, y su modificatoria, la ley 26673 del mes de octubre de 1996, en virtud de las cuales se ha constituido oficialmente una comisión reformadora actualmente enfrascada en la tarea de revisión del Código vigente. Existe, a mi juicio, una premisa básica. El Código Civil de 1984, en opinión mía, es un buen cuerpo normativo de las relaciones jurídicas civiles. Y esta afirmación no obedece al inmerecido honor que tuve de presidir durante largos años la comisión que se encargó de elaborarlo, sino a repetidas voces de distinguidos juristas europeos y americanos, quienes han concurrido al Perú, usualmente convocados por las facultades de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima, a numerosos certámenes destinados a analizarlo. Dicho código, en opinión mía, en nada ha entorpecido el desarrollo social y económico del Perú, pues sus normas, en rasgos generales, se adaptan a la realidad que vive el Perú de avanzada. La prueba más evidente de ello es la enorme afluencia de capital nacional y extranjero durante los últimos años en numerosas actividades económicas. Y si alguno o algunos de sus preceptos hubieran obstaculizado en ciertas oportunidades el fomento de proyectos de inversión, pues simplemente han debido aplicarse las leyes de mayor jerarquía, esto es, las constitucionales, o variarse las reglas del Código que pudieran haber enervado los principios de la libre contratación. Por otra parte, ya se ha expresado, y yo lo reitero, el Código Civil de 1984 recién está siendo conocido y analizado por juristas, maestros, magistrados, abogados y estudiantes universitarios. Recién se están dictando ejecutorias que interpretan su contenido y sus alcances. Recién se está comentando a través de tratados, manuales o artículos especializados. Recién, en síntesis, está empezando a sedimentarse. El Código Civil de 1984, de otro lado, no ha sido fruto de la improvisación. Como sin duda recordarán sus gestores y numerosos abogados, el proyecto de código, antes de concluirse su redacción, tuvo difusión plena, no solo por haberse divulgado a través de los medios de comunicación, singularmente del Diario Oficial del Peruano, sino porque sus autores comparecieron ante toda clase de foros, llámense Poder Judicial, universidades, colegios de abogados y en general personas e instituciones especializadas para recibir sugestiones, muchas de ellas incorporadas en su texto. El proyecto, además, fue objeto de una pulcra evaluación por una comisión revisora integrada por prestigiosos juristas, entre ellos el doctor Jacques Vigio Cren,
quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Me consta la devoción que puso en el asunto, y esta comisión revisora trabajó incansablemente para perfeccionar el proyecto que le alcanzó la comisión reformadora. El desarrollo tecnológico avanza de día en día, pero ello no significa que los cuerpos legislativos deban modificarse de día en día. Simplemente la generalidad de sus normas se adapta para interpretar los nuevos avances tecnológicos. El ilustre Manuel Augusto Olaechea, y permítanme aquí hacer una digresión apartándome de mi discurso. Esta noche nos honra con su presencia en esta sala quien fue mi maestro, el doctor Manuel Pablo Olaechea Duá, hijo del ilustre Manuel Augusto Olaechea y nieto del fundador del estudio en el cual me formé, el doctor Manuel Pablo Olaechea Guerrero. Quería simplemente, doctor Olaechea, agradecer su presencia y rendirle homenaje a usted como un prestigiosísimo jurista y como mi maestro, y en la persona de usted rendirle homenaje a todos los suyos. Decía que el ilustre Manuel Augusto Olaechea, citando a Baudrillard Cantinerí, manifestaba que el hecho de no legislar una institución no implica prohibirla, y que una codificación no suprime ni detiene el progreso jurídico, excluyendo las nuevas concepciones de la ciencia que responden a necesidades efectivas. Así lo han entendido los gobiernos y los juristas de países desarrollados en materia civil al preservar sus codificaciones, introduciendo paulatinamente y con prudencia, de tiempo en tiempo, los cambios que juzgaban indispensables. Prueba de ello, por citar tan solo 5 casos de países europeos que se encuentran a la vanguardia del derecho civil, es que aún subsisten con vigorosa vigencia los códigos francés de 1804, español de 1889, alemán de 1900, suizo de las obligaciones de 1911 e italiano de 1942. Y en el caso de la América Latina, permítanme citar solamente 2 cuerpos civiles que corresponden, a juicio mío, a los 2 países en que el derecho civil ha cobrado mayor auge. Me refiero al Código Argentino de 1871, objeto de una importante pero adecuada ley de enmiendas dictada en el año 1968, es decir, me estoy refiriendo al código denominado Vélez-Sarsfield, y luego al código brasileño de 1916. Creo en suma que si el Código Civil de 1984, con poco más de 13 años de vigencia, fuera derogado o se introdujeran en él modificaciones sustanciales, correríamos el riesgo de crear en el Perú un enorme margen de inseguridad jurídica. He expuesto estos conceptos a fin de revelar mi pensamiento respecto a la forma como debe enfocarse una ley que introduzca cambios en el Código Civil de 1984, con discreción, con prudencia, recordando que a la ley no hay que atreverse a tocarla sino con mano trémula, como decía uno de los personajes de Montesquieu en sus cartas persas, y alejándonos hasta donde sea posible de conceptos que bien pueden ser relevantes,
en un debate académico, pero que a menudo son intrascendentes ante una realidad social y económica en constante dinámica. Una aclaración final. El anterior Código Civil de 1936 tuvo una vigencia de 48 años, pero no obstante la bondad de sus preceptos, considero yo que estuvo sometido a los múltiples avatares y contingencias que en forma explosiva, lo diría, se originaron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Me precio, sin embargo, como ponente del libro de las obligaciones, de haber conservado la arquitectura y filosofía, y a menudo literalmente los textos que inspiraron al maestro Manuel Augusto Lachea, autor de dicha parte en el código anterior, ampliando en algunos casos la parquedad de sus preceptos técnicos y virtuosos, pero a menudo en materia de derecho de obligaciones solo al alcance de juristas especializados en la materia. Recogí para ello el apotegma del propio doctor Manuel Augusto Lachea, quien expresaba que la ley debía enseñar. Estos conceptos preliminares, vinculados a la obra que se presenta y que me honro en prologar, tienen el propósito de revelar mi visión sobre el tratamiento que merece un Código Civil moderno, nuestra Ley Civil de 1984. Considerando que la denominada Comisión Reformadora del Código Civil de 1984 está introduciendo modificaciones de tal naturaleza que, en definitiva, darán origen a que del Código Civil actual prácticamente solo quede el nombre, cabe también preguntarnos ¿por qué Mario Castillo Freire, quien comparte los conceptos que he enunciado y por tanto se opone tajantemente al enfoque de la reforma hoy en marcha, propone modificar sustancialmente el Código Civil vigente en su obra Tentaciones Académicas? ¿No incurre acaso en una evidente paradoja? Anoche, cuando conversaba sobre el Tratado de las Obligaciones con Mario Castillo, se decía que tal vez el título de su obra debió haber sido La esquizofrenia académica, por una suerte de doble responsabilidad, de doble personalidad, perdón. Por un lado, reforma el 50% del código y por otro lado se opone tajantemente a la reforma. Pero tal paradoja, por cierto, no es evidente, es tan solo aparente. Con la formulación de un proyecto distinto al que nos rige desde 1984, tema que integra la parte medular de la obra de Mario Castillo, este desea demostrar que desde el punto de vista académico, un código puede replantearse en forma permanente, según la concepción que cada autor tenga de sus instituciones. Es verdad que Mario Castillo demuestra un enorme talento y muy sólidos conocimientos jurídicos que le permiten incursionar no solo en su especialidad, el derecho civil patrimonial, sino en todos los libros del Código Civil. Pero también es cierto que civilistas con la profunda versación de Mario Castillo Freire también podrían proponer nuevos códigos civiles, con cambios sustanciales en muchas materias, y así, abusando de la expresión, se podrían efectuar toda clase de ensayos académicos indefinidamente. No olvidemos que el derecho es una ciencia social y no una ciencia exacta. Los civilistas bien formados, y hoy hay una pléyade de ellos en el Perú, tienen desde una visión académica
panoramas diferentes respecto a las distintas materias que abarca el Código Civil. Y si cada uno de ellos tuviera el tesón, la inteligencia y la formación de Mario Castillo Freire, podría formular cada uno de ellos su propio proyecto de código. Dicho en otras palabras, Mario Castillo Freire demuestra que, no obstante su oposición a las numerosas reformas que proyectan introducirse en el Código Civil de 1984, es posible, desde una óptica académica, replantear permanentemente la regulación de las instituciones. No puedo, dentro de las limitaciones de esta breve disertación, efectuar un enjuiciamiento crítico de cada una de las enmiendas del peculiar juego que nos plantea Mario Castillo. Esta imposibilidad, afortunadamente, me impide caer en sus mismas tentaciones académicas. Estoy de acuerdo con algunas de las alternativas previstas por el autor, aunque confieso que muchas de ellas, aunque respetándolas, no las comparto. Dejo por ello al ilustrado criterio del lector evaluarlas, enjuiciarlas y criticarlas. Unas palabras finales sobre el autor de la obra. La trayectoria académica de Mario Castillo es prolífica e impecable. Bachiller y magíster en Derecho, en ambos casos con la mención de sobresaliente, ha concluido en septiembre de 1997 sus estudios de doctorado en Derecho en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está próximo a optar tan alto grado académico, el que no dudo que también merecerá el mismo calificativo de sobresaliente. Sería largo enumerar las numerosas publicaciones efectuadas por un hombre tan joven. Me limito por ello a citar tan solo los 8 tomos sobre el derecho de las obligaciones del que es coautor con quien hace uso de la palabra. Maestro universitario de obligaciones y contratos en las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Mario Castillo Freire tiene la hechura del jurista versado y del pedagogo por excelencia. Por ello solo me cabe concluir estas breves expresiones felicitando con efusión a un brillante jurista que, si bien no pudo reprimir sus tentaciones académicas, demuestra a través de su trabajo que un código civil como obra de seres humanos es siempre perfectible, sin que esto signifique que él deba ser renovado constantemente. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Mario Castillo Freire, profesor de Obligaciones y Contratos de esta facultad y autor de la obra Tentaciones Académicas. Distinguidos profesores y autoridades, queridos amigos, recientemente, cuando comentaba a unas personas sobre la futura presentación de este libro, me felicitaron porque presentaría otro libro más. Pero en aquella ocasión me vi obligado a decirles que no se trataba de un libro más, que era el libro más importante escrito en toda mi vida, excluyendo, naturalmente, al Tratado de las Obligaciones, cuya elaboración hemos emprendido desde hace 5 años, el doctor Felipe Osterlin Parodi, quien habla. En el año 1992, cuando asomaba la idea de que debía discutirse la futura revisión del Código Civil peruano de 1984 en comisiones de estudio integradas por profesores de Derecho, comprendí que, más allá de las que se decían en ese entonces eran las intenciones de los propulsores de la idea,
lo que se quería hacer e iba a producirse inexorablemente con el correr de los años era la modificación de todo el Código Civil, de manera tal que ni siquiera íbamos a encontrarnos en el futuro frente a una ley de enmiendas, sino ante un nuevo código. Es también a partir de esa época en que comienza la discusión pública acerca del tema, habiéndose llegado a esbozar diversas posiciones, tales como aquella que planteaba modificar solo lo esencial, otra que proponía derogar el Código Civil de 1984 y poner en vigencia nuevamente el de 1936, y hasta posiciones novedosas a la vez que causantes de asombro, como la que planteaba modificar radicalmente todo el Código Civil de 1984 y empezar el largo proceso de elaboración de un Código Civil nuevo, totalmente distinto y hasta revolucionario, naturalmente en el sentido moderno de la palabra. En esa época decidí guardar silencio, pues conforme avanzaba la discusión pública se acrecentaba mi desconcierto, de modo tal que emitir una opinión apresurada sobre el particular hubiera resultado, en lo que a mí respecta, temerario y poco serio. Pero conforme investigaba sobre el tema, iba acentuándose en mí la convicción de que el germen de la discusión del mismo no era sino algo artificial. Iba constatando que al ámbito académico era el único sector de abogados al que realmente podía interesar o no emprender una reforma integral o de fondo del Código Civil vigente. Poco a poco verificaba que a casi todos mis colegas dedicados exclusivamente al ejercicio de la profesión de abogado, poco o nada interesaba el tema, que éste se circunscribía a algunos círculos universitarios de cierta casa de estudios. Ni siquiera todos los profesores de Derecho Civil estaban interesados en que se emprendiese semejante proceso de reforma. Pero así, y sin que exista necesidad alguna de llevar adelante un proceso de esta naturaleza, ciertos profesores de Derecho, precisamente varios de los que habían conformado la comisión que elaboró el Código en vigencia, se empeñaron en llevar adelante la reforma del Código de 1984, que lo único que objetivamente puede acreditar, con independencia de que compartamos o no ese criterio, son dos duras realidades. O los temas en que ellos intervinieron hace 14 años fueron elaborados de manera tan defectuosa que resultaba necesario rehacerlos, o, carentes de mayores consideraciones respecto del resto del medio jurídico, habían decidido modificarlo nuevamente por el mero prurito de hacerlo. Creo que fue lo segundo, y así empezaron a jugar el peligroso juego de dar rienda suelta a sus tentaciones académicas. Yo no lo podía creer, y como quien habla, muchos abogados y profesores de Derecho nos encontrábamos atónitos frente a tan audaz y temerario proceder. Si la derogatoria del Código Civil de 1984 se produjese, por poner una fecha tentativa, en noviembre de este año, estaríamos hablando de un código que habría tenido tan solo 14 años de vigencia. Sin duda, el que un código dure 14 años no sería un mérito sino un demérito para el país. Solo por compararlo con el Código Civil de 1936, al que muchas veces se ha criticado de manera injusta e ignorante, podríamos decir que el Código Civil de 1984 habría durado el 29.16% de su predecesor inmediato. Por otra parte, no me cabe duda que esta vigencia, inusitadamente breve, haría que los juristas de diversos países del mundo, al enterarse del hecho, se empezaran a preguntar cuántas cosas malas tuvo ese código, cuántas doctrinas equivocadas contuvo, cuántos errores se cometieron en su elaboración. Pero, paradójicamente, los profesores que iniciaron la empresa de modificar el Código Civil de 1984 sostienen que el mismo es un código de avanzada y que ha recibido elogios de prestigiosos colegas de muchos países. Como ha referido el doctor Felipe Osterling, yo tampoco dudo de la existencia de esos elogios. Es más, creo en varios de ellos. De lo que dudo es del hecho que esos profesores peruanos que hoy fomentan la reforma
estén en el fondo convencidos del contenido de dichos elogios, pues no me cabe la menor duda de que si los compartieran no habrían emprendido el proceso de derogatoria del Código en vigencia. Tal vez la obra que hoy se presenta sea inútil, pues no pretende, de manera alguna, entorpecer o detener la reforma en marcha, pues quien escribe estas líneas es un académico y un abogado en ejercicio que no cuenta con el poder político que hoy ostentan quienes han decidido que este proceso se concrete a toda costa. Hoy, 10 de junio de 1998, puedo afirmar, tal vez con la misma convicción que en 1992 me hizo predecir lo que ahora está ocurriendo, que antes de que termine este quinquenio tendremos un nuevo Código Civil, el mismo que habrá sido elaborado sin que lo pida ni necesite el medio jurídico nacional. Pero será dicho medio jurídico el que tendrá que padecer las consecuencias de una reforma de tal magnitud que lleve a que muchos colegas, ajenos al ámbito académico o la docencia universitaria, sientan que existen otros que saben más que ellos y que ha resultado imprescindible la inclusión en ese nuevo código de toda cuanta definición fuera imaginable incluir, de todo concepto o de toda teoría sofisticada sostenida tal vez por algún o algunos profesores extranjeros, pero que resultan desconocidas para el abogado peruano en ejercicio. Y no solo desconocidas, sino lo que es peor, en la mayoría de casos inútiles. Muchas de esas teorías son lo que los profesores franceses del siglo pasado denominaban sutilezas de escuela, de repente dignas de ser conversadas en un salón de clase, pero aún así de manera tangencial, pues algunas de ellas harían que si destináramos más tiempo para su discusión, en lugar de hacer que nuestros alumnos de Derecho aprendan conceptos que les sean útiles en la vida práctica, lograremos simplemente que pierdan el tiempo. Ya me imagino el pomposo panorama de la promulgación del nuevo Código Civil. Ya me imagino la aparente enorme sapiencia de sus protagonistas. Ya me imagino la cantidad de seminarios que se organizarán y artículos que publicará el diario oficial El Peruano, en donde los autores del nuevo código exalcen sus virtudes y minimicen sus defectos. Me imagino también, conforme van las cosas, que el nuevo Código Civil pecará al extremo de llegar a ser algo así como un precario y discutible manual de derecho civil. Con él llegaremos en el Perú a la degradación absoluta de lo que debe ser un Código Civil. Don Manuel Augusto Lechea, inspirador de gran parte del Código Civil de 1936, decía, como nos lo ha recordado el doctor Osterling, que la ley debe enseñar. Pero tengo la más absoluta certeza de que si por un instante volviera a la vida y se diera cuenta de que en su país se está elaborando un nuevo código en el cual se pretende definir o equivocadamente intentar aclarar todo, sin duda se volvería a morir, pero de indignación, pues un código no puede ni debe cumplir lo que es función natural de los libros y aulas de derecho. Por algo existen universidades, ahí se aprende y quienes lo hacen, si se titulan, serán en el futuro abogados. Por otra parte, me temo que existe un sector de colegas y catedráticos de derecho que se sienten propietarios del Código Civil. Debemos comprender de una vez por todas que el Código Civil no es patrimonio de nadie, ni siquiera de sus autores. El Código Civil es, para bien o para mal, patrimonio de todos los peruanos y de los extranjeros residentes en el Perú, razón por la cual, recusando ese malentendido derecho de propiedad, no quise aceptar la invitación que se me formuló públicamente para colaborar en calidad de asesor de la comisión actualmente en funciones. Hoy no voy a repetir, pues ya los hice públicos en una oportunidad anterior, los conceptos en que sustenté mi carta de no aceptación, pero me limitaré a recordar lo fundamental, que no creo en la pertinencia de ese proceso de reforma, que me parece una barbaridad haberlo emprendido, que me parece todavía peor que luego se vaya a imponer un nuevo Código Civil a una sociedad que ignora su contenido y que, peor aún, no lo necesita. 6 años me han tomado culminar esta obra. Son 6 años en los que, precisamente,
nació y se desarrolló el proceso de reforma que combato, pero a pesar de que los fundamentos de mis objeciones son abundantes, no he querido limitarme a ello. De esta forma, solo me quedaba la alternativa de ser un mero crítico al que se le podía calificar de retrógrado, o, además de exponer mis puntos de vista contrarios a la reforma, efectuar un estudio del Código Civil en su integridad, anotando los preceptos cuya modificación podría hacerlo más idóneo. Es así que procedía a estudiar el Código de principio a fin, advirtiendo los errores que a mi entender tiene. Pero dicho estudio lo efectué siempre con la más absoluta convicción de no creer en la conveniencia de una reforma inmediata, integral y de fondo del Código Civil peruano de 1984. Este es solo un ejercicio académico, un juego fruto de tentaciones de la misma naturaleza, al que he recurrido con el exclusivo ánimo de aprender y de revisar conceptos. Su elaboración y publicación tienen únicamente por objeto contribuir con el debate sobre el derecho civil y el código sustantivo que lo regula. De ninguna manera tengo el sueño o pesadilla de que estas tentaciones se conviertan en ley. Si se me permite la licencia, he procedido a jugar ese juego que tanto nos gusta a los catedráticos de derecho civil, el de expresar la manera como creo que el código debería haber sido. Nada más. Este simple juego, que como todo juego tiene sus reglas, me ha llevado a modificar 790 artículos, el 37.35% del total, a derogar 210 artículos, el 9.85%, a la vez que a crear 17 adicionales a los ya existentes, es decir, un 0.8%. En suma, he alterado el 47.7% de los artículos del Código, lo que en términos estadísticos es prácticamente la mitad. Es obvio que dentro de esas normas existen puntos neurálgicos, así como también otros que podrían catalogarse como de mediana importancia o simplemente adjetivos. Sin embargo, no creo que ese 50% haga que el resultado de este trabajo sea un nuevo Código Civil. Simplemente, el juego de las tentaciones académicas me ha llevado a expresar cómo creo que debería ser, o debería haber sido, el Código Civil peruano. Creo que así, con menos y mejores normas, hubiera sido más pulcro, coherente y armónico. Tampoco creo, como lo dije en su momento, que lo hecho sea algo más que un juego. Y no quisiera, por el bien del Perú, que alguien se lo tomara en serio. Y así este juego condujese a que el proceso de reforma en marcha lleve a la Comisión Especial y al Congreso de la República a aprobar un nuevo Código Civil, tal vez para demostrar al medio jurídico y a la sociedad en su conjunto que cuando existe de por medio una decisión política, en este caso la de promulgar ese nuevo código, ella tiene que cumplirse. Sé que mi juego debe tener muchos errores, excesos y omisiones. Obviamente no soy el encargado de señalarlos, pues si los hubiera advertido no habría incurrido en ellos. Pero me queda la tranquilidad de que los mismos serían precisamente parte de ese juego, el que por ser tal no tiene otra pretensión que pensar en voz alta, en este caso por escrito, pero sin ánimo de intentar se modifique integralmente un Código Civil que ni siquiera ha cumplido 14 años, con el correlativo perjuicio que se causaría a la ya bastante mellada estabilidad jurídica del Perú. Pero no deseo que el lector se quede con la sensación de que propicio una absoluta inmutabilidad de las leyes, específicamente del Código Civil. Toda norma o cuerpo legal puede cambiar con el paso de los años, pero las modificaciones que se hagan al mismo deben ser fruto de imperativos sociales y deben producirse en el momento en que ellas resulten necesarias. No es solo que esté en desacuerdo con la manera como se está procediendo a elaborar un nuevo Código Civil, sino con el empeño puesto en marcha de tratar de modificar una gran cantidad de temas que jamás han traído correlato negativo entre abogados, magistrados, catedráticos y, en general, en todo el medio jurídico peruano. Es esta obstinación de modificarlo todo por modificarlo todo la que me atormenta y la que me ha llevado a escribir esta obra. Este es un juego en solitario, un entretenimiento personal que decidí jugar sin compañía,
como un ejercicio intelectual para cuya realización no he tenido que pedir permiso a nadie, ni someter mis ideas a votaciones a través de las cuales otros decidan si tales ideas son pertinentes o no. Igual destino han tenido las tentaciones académicas que vencí y aquellas otras que me vencieron. Asumo personalmente y con arrepentimiento mis pecados. Pecados que han sido cometidos solo por mí, más allá de si se inspiraron en tentaciones ajenas, y sin consecuencias para nadie más. No tengo ni tuve nunca la menor voluntad de hacer que otros paguen por mis propias culpas, así como tampoco quiero pagar por culpas ajenas. Estoy absolutamente seguro de que este juego no gustará a muchas personas, que a otras resultará indiferente y que tal vez algunas crean que tiene cierto valor. Pero no existe algo sobre la tierra que pueda gustar a todos, ni siquiera el chocolate, que tampoco le gusta a todo el mundo. Y esta obra nunca pretendió ser de chocolate para gustarle a casi todo el mundo. Para concluir, debo expresar que en un inicio esta investigación iba a estar dedicada a aquellas personas que comparten o compartieron conmigo el ejercicio de la profesión en estudio de abogados. Pero al haber fallecido mi madre, consideré que este empeño debía dedicárselo a ella, quien dedicó toda su vida a mí. Sin embargo, hoy quiero agradecer públicamente el constante apoyo recibido por parte de esas personas, entre ellas la señora María del Carmen Garrido Arcentales, las doctoras María Isabel Vázquez Villacorta y Rosana Jiménez Vargas Machuca, así como las señoritas Fabiola Laura Fernández, Vanessa Cogorno Fuertes y Jessica Petrovic Tafur. Sinceramente, admiro el esfuerzo que deben haber hecho para soportarme todos estos años. También debo decir que me honra profundamente encontrarme acompañado por todos ustedes, amigos y amigas, y que agradezco de todo corazón las palabras de mis profesores, a quienes respeto y admiraré siempre por sus altas calidades morales e intelectuales, los doctores Marcial Rubio Correa, Roger Rodríguez Iturri, Jack Vigio Crem y Felipe Osterling Parodi. Vaya también mi gratitud al doctor Lorenzo Solesi Bárcena, decano de la Facultad de Derecho, por su permanente respaldo y confianza. Les ruego me disculpen la licencia, pero estoy seguro que hay una persona en este auditorio que cree que no voy a hablar de ella. Se equivoca. Hoy, Laura, te dedico estas palabras por el amor y comprensión que en estos años me has brindado, además de todo aquello que representas para mí. Sabes que eres mi permanente tentación y también que esa tentación no es de carácter académico. Muchas gracias. Finalmente, el doctor Lorenzo Solesi Bárcena, decano de la Facultad de Derecho y miembro del Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica Perú, hará uso de la palabra. Verdaderamente nos sentimos muy complacidos por la presencia también de los distinguidos profesores que nos han acompañado esta noche y nos han ilustrado con los comentarios que han hecho a la obra de Mario, especialmente el doctor Osterling, el doctor Rubio, el doctor Vigio y el doctor Rodríguez. También quisiera mencionar que nos sentimos muy satisfechos por la presencia de todos ustedes. Esta noche, y no puedo dejar de destacarlo, nos acompañan nada menos que 2 decanos de facultades de Derecho del Perú, la doctora Gabriela Araníbar de la Universidad Femenina y el doctor Rubén Guevara Manrique de la Universidad San Martín de Porres. Nos acompaña el doctor Manuel Pablo Lechea Dubois, cuya significancia ha sido destacada por el doctor Osterling, y finalmente todos ustedes quienes han acudido en número significativo y han seguido con todo interés este debate, bueno, más que debate, estas exposiciones que muchas de ellas ciertamente han tenido un contenido técnico muy grande.
Muchas gracias. Buenas noches.